Vale, pues somos el equipo 2 y vamos a hablar de la seguridad alimentaria. De acuerdo a una publicación del periódico Excelsior en el 2018, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Sustentable, que es el Coneval, informa que 24.6 millones de mexicanos carecen de la seguridad alimentaria, siendo que los mexicanos que viven en zonas rurales o quienes no tienen ingresos, tienen ingresos más bajos, los sectores que son los más vulnerables al derecho a una alimentación adecuada. Queremos introducir este tema desde una perspectiva de Kofi Annan, que fue secretario general de la ONU en 2002, que dice: el hambre perpetúa la pobreza al impedir a las personas que se desarrollen sus posibilidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. Creemos que esta es una frase que refleja muy bien el carácter interseccional del hambre, y que es justamente lo que requiere, como dicen los ODS, una aproximación más integral, más holística. Y bueno, introduciendo un poquito este concepto, es un concepto que surge en los 70s, basado en la producción y disponibilidad alimentaria. Está enmarcado en un derecho a la alimentación adecuada, entendido como ya mencionaba, que tiene un papel para que las personas puedan cumplir sus derechos en otras dimensiones, para que puedan desarrollarse. No es simplemente una cuestión física, sino que también tiene mucho que ver con términos de movilidad social, de mayor capacidad de estudios, de concentrarse y liberar ese tiempo para desarrollarse en otras esferas de la vida. Como ya mencionaba, en el 2015 se firma la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y específicamente se especifica el ODS número 2, que es eliminar el hambre. Como ya mencionaban, de acuerdo al Coneval, 24.6 millones de personas se encuentran en inseguridad alimenticia. Y tenemos una ironía que también señala el Coneval, que es que se combaten al mismo tiempo índices de obesidad, pero también de desnutrición, porque hay que entender que la inseguridad alimentaria se representa en varias formas. Es desde no tener acceso a alimentos, pero también puede que haya acceso, pero que esos alimentos no cuenten con los macronutrientes necesarios para poblaciones de diferente edad, con diferentes condiciones subyacentes, y es por eso que se dan este tipo de ironías, si se quiere decir, donde por un lado tenemos obesidad y también problemas de desnutrición, que aunque podrían parecer contrarios, son una manifestación del impacto que tiene la inseguridad alimentaria en diferentes índoles. Y ya como último, la FAO, el organismo encargado de la ONU, señala que 821 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria. We are facing a global fight to address one of the biggest challenges of our time. 5 years after committing to eradicate hunger, we are not on track to reach our goals by 2030. Chronic hunger is up by 10 million people in 1 year and up by nearly 60 million in 5 years. Almost 690 million people went hungry in 2019, with numbers highest in Asia and rising fastest in Africa. If these trends continue, more than 840 million people will be hungry by 2030, with Africa overtaking Asia as the region affected most. The COVID-19 pandemic could add over 100 million people to this distressing toll. Overcoming hunger is just one part of the problem. 2 billion people do not have regular access to safe, nutritious, and sufficient food. In 2019, 144 million children under the age of 5 were stunted, while 47 million were affected by wasting. We are not on track to meet our 2030 targets for child stunting, low birth weight, and exclusive breastfeeding.
countries are also facing the growing burden of obesity linked to poor quality diets, with 676 million of adults obese. Around the world, many people are suffering from hunger, food insecurity, and malnutrition because they cannot afford healthy diets. Even the cheapest healthy diets are out of reach for more than 3 billion people in the world. In sub-Saharan Africa and southern Asia, around 57% of the population cannot afford nutritious food. Our current dietary patterns are also taking a heavy toll in terms of health costs and the environment. By 2030, diet-related health costs linked to mortality and non-communicable diseases could be more than $1.3 trillion a year, while diet-related costs of greenhouse gas emissions could be more than $1.7 trillion a year. As the world fights COVID-19, we cannot allow the pandemic to stop the global fight on hunger and malnutrition. To achieve a world free from hunger and malnutrition by 2030, countries must transform food systems and increase the affordability of healthy diets. Shifting to healthy diets could reduce direct and indirect health costs by up to 97%, while reducing the social costs of greenhouse gas emissions by up to 74%. We must ensure the cost of nutritious foods comes down. If the whole world shifts towards a healthy diet, we have a real chance at ending hunger and malnutrition, once and for all. We must act now to build back better and make a difference in lives and communities everywhere. Bueno, pues como dice el video, es muy importante que se empiecen a tomar acciones desde hoy, porque, bueno, el hambre en el mundo todo el tiempo las personas están muriendo de hambre y, o sea, no hay botón de pausa. Entonces hay que actuar ahorita para esto y bueno. Algunos datos de la malnutrición en el mundo son que existen diferentes factores que afectan la malnutrición, como lo pueden ser factores económicos, y uno de los más fuertes es la pobreza hoy en día, o culturales como conductas compensatorias de algún país, etcétera, o hasta geográficos como lo pueden ser el clima o la fertilidad de los suelos. Y al 9 de junio de 2021 se alcanzaron 1.900 millones de personas con obesidad y 462 millones de personas con insuficiencia ponderal, lo que significa que están bajos de peso o simplemente no tienen los nutrientes suficientes para vivir sanamente. Y bueno, estos son datos que nos da la OMS y es súper importante hacerles hincapié en que reflejan una realidad del mundo que no debería de estar pasando, porque esto quiere decir que muchísimas personas que viven así como nosotros, que sí tenemos algo que comer, otras personas no tienen algo saludable que comer y otras personas no tienen la calidad de vida que todos tenemos. Y bueno, esto es una calidad de injusticia realmente que se da en todo el mundo y que todos somos parte de esta cadena que se está generando en todo el mundo. Bueno, para entender un poquito más este tema de la seguridad alimentaria necesitamos considerar otros puntos como las diferentes maneras en las que una familia puede obtener sus alimentos. La primera es a través de la producción alimentaria y compra de alimentos, en donde ambas soluciones necesitan recursos o ingresos adecuados para la obtención de estos alimentos. Prácticamente en la producción alimentaria las familias tienen su propio huerto, ellos producen sus alimentos y en la segunda simplemente compran dichos alimentos. Y la segunda es a través de donaciones o asignaciones caritativas o gubernamentales de los alimentos. Por ejemplo, en las escuelas muchas veces brindan comidas gratuitas o pueden dar cupones a la sociedad, entonces ellos pueden tener una mejor seguridad alimentaria. Y bueno, nos preguntaremos cómo tratar el problema. Primero es importante mencionar que
La seguridad alimentaria individual es básica para una buena nutrición, pero no garantiza un buen estado nutricional, ya que contamos con otros factores que influyen para lograr la seguridad alimentaria, como la alimentación poco frecuente, enfermedades, falta de atención y apetito. Y bueno, para lograr la seguridad alimentaria, nosotros requerimos primero del suministro suficiente de alimentos, es decir, que debemos de tener una variedad de alimentos y, consecuente de la segunda, una estabilidad en el suministro de los alimentos durante todo el año y de un año a otro. Es decir, que no simplemente con que comamos bien una semana estamos asegurando una buena alimentación, sino que debe de haber una estabilidad en el suministro, es decir, tiene que ser frecuente. Y finalmente, el acceso físico y económico a los alimentos, lo que prácticamente requiere capacidad y recursos monetarios para producir u obtener todos estos alimentos para el hogar y claramente individualmente hablando de todos los miembros de un hogar que conforman un hogar. Nuestra propuesta de solución es mantener prácticas agrícolas que sean ambientalmente sustentables, como el riego, que es estudiar el estado de los recursos naturales, ya sea el agua y el suelo, además del clima, para poder lograr que la tierra permanezca fértil por más tiempo y se mantenga en su condición óptima. Producir más en menos espacio de tierra y generando una menor huella ambiental. Para combatir el desperdicio de la comida, aquí hemos presentado algunos números alarmantes y unas posibles soluciones o sugerencias para poder reducirlo. Como por ejemplo que el 32% de la comida producida al año a nivel global se desperdicia o se pierde. Debemos de trabajar directo con los productores agrícolas para mejorar sus capacidades de almacenamiento, además de incrementar y normalizar el uso de pasteurizadores y vacíos y otros productos para poder conservar así la comida por más tiempo. Otro dato alarmante es que el 65% de la comida desperdiciada se pierde antes de llegar al consumidor. Se necesita invertir en la infraestructura para que la comida llegue con mayor facilidad a los mercados antes de que se descomponga. En conclusión, la seguridad alimentaria es fundamental, ya que todos tenemos derecho a acceder a alimentos no dañinos y nutritivos, y el objetivo de la seguridad alimentaria es evitar las enfermedades que pueden provenir de la comida o afecciones de la naturaleza infecciosa o tóxica. No es posible que en un mundo con tanta tecnología, con tantos avances en la medicina, con estándares de calidad de higiene en los alimentos, existen alrededor de 420,000 personas que mueren por ingerir comida contaminada y cerca de 600 millones de casos de enfermedades a causa de alimentos que no estén en sus condiciones óptimas. Es importante promover la educación y la importancia de la seguridad alimentaria, ya que así, educando a los operadores de las empresas alimentarias, al consumidor de preferir alimentos sanos, son algunas de las estrategias para mejorarla. Además de que el sector privado, los gobiernos, las organizaciones internacionales, los científicos y la sociedad civil nos deben de garantizar a los ciudadanos la mejor alimentación. Cada sector de la sociedad juega un rol importante para garantizar que los alimentos que consumimos no sean perjudiciales para nuestra salud. En estos siguientes códigos pueden consultar más información acerca de los trastornos alimenticios, dudas y de la OMS, de todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias por su atención y estas son nuestras referencias.